Buenas amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a Diálogos Expertos, un espacio para mejorar tu salud mental. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la prevención, ¿no? ¿Qué podemos hacer para poder mejorar nuestra salud mental y prevenir que puedan aparecer algunas de las principales dificultades en nuestra salud mental? Para eso vamos a hablar con un experto, con el doctor Joseph Sánchez. Gracias, Joseph, por venir. El doctor Joseph es médico cirujano, docente universitario de la Universidad San Martín de Porres y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, además creador de la aplicación Salud Total y también difusor de conocimiento médico a través de las redes sociales. Gracias, Joseph, por venir. Oye, gracias a ti más bien por la invitación. Es para mí un honor estar acá en este espacio. Además nos conocemos ya de un tiempo, también hemos tenido la oportunidad de intercambiar algunos pensamientos y me entusiasma mucho participar en ese tipo de espacios dedicados pues, a la salud y a la prevención sobre todo. Gracias, Joseph, entonces por aceptar. Dios está en las redes como Dr. Joe para que lo puedan ubicar al final del podcast. Vamos a dejar sus redes. Y vamos a hablar primero acerca de un trabajo que hemos realizado con el Dr. Joseph ya hace poco más de un año, ¿no? Yo sé, la publicación de nuestro libro Sanamente, un espacio para poder difundir algunos aspectos básicos acerca de la salud mental, ¿no? Sanamente, lo que debes saber sobre la salud mental para poder vivir mejor. Bueno, para quienes no sepan la historia, ¿no? Joseph se acercó a nosotros preguntándonos si podemos hacer un libro, ¿no? Joseph, ¿cómo así nació la idea? ¿Qué te inspiró a escribir este libro? Bueno, sí, la verdad es que, como te comenté anteriormente, Jeff, sabes que nos conocimos pues en el entorno de investigación en la universidad. Bueno, estábamos participando del Centro de Investigación en Salud Pública, donde tuve la oportunidad de conocerte y yo ya había venido trabajando en proyectos de prevención, de promoción, que es en lo que me he estado dedicando. Imagínate, ya el próximo año cumplo 20 años de médico y me estoy dedicando prácticamente más de 15 años al tema de desarrollo de proyectos de prevención y promoción. Tal es así que publiqué también ya un libro anterior, Salud para Todos, justamente. He participado de diferentes medios de comunicación para brindar información de salud preventiva, he tenido programas de salud. Entonces, mi vocación, creo, Jeff, está netamente dedicada y orientada al desarrollo de la salud en función a la prevención y a la promoción. Prácticamente lo que me interesa a mí es la salud. Más que solamente dedicarme al tema médico específicamente, que básicamente es para la parte más recuperativa de la salud, pero la prevención es lo que vivimos en nuestro día a día, es lo que compartimos con nuestra familia, lo que nos permite desarrollarnos como personas y compartir con nuestras familias. Entonces a mí me apasiona esa experiencia de vivir la vida con salud justamente. Entonces ahí un poco tratando de ver el espacio relacionado con la salud mental específicamente, ya había trabajado en un libro de recomendación de salud en general. Me interesó mucho el tema de salud mental porque es algo que es fundamental, básico en nuestra vida y es lo que nos permite justamente, incluso teniendo la oportunidad de tener salud física, pues desarrollarnos plenamente y compartir, como decía. En nuestro país es, digamos, o hasta hace algunos años, era poco frecuente hablar tan claramente acerca de la prevención. Cuando nos formamos como médicos, pues nuestra idea es, ya, yo quiero trabajar en un hospital, tener mi consultorio, ver solamente pacientes, pero ¿y la prevención, no? ¿Qué tan importante crees tú que es, Joseph, la prevención en estos aspectos de salud en general y salud mental en particular? Claro, claro, mira, por donde lo veas, la prevención es lo más rentable que puede existir, ¿no? O sea, el después tener que estar involucrados en un problema ya de salud, haber perdido la salud en algún momento en nuestra vida, implica toda una serie de gastos y de esfuerzos, no solamente gasto económico propiamente, que afecta a la economía social en general, nuestra economía personal, la economía de Estado, la economía administrativa en general, sino también ese gasto de atravesar estos problemas de salud. O sea, cuando ya está uno inmerso en un problema de salud, tiene que desgasta su vida, desgasta su cuerpo, desgasta sus energías en atravesarlo y por lo tanto 1000 veces es mejor prevenir que, como bien dicen, lamentar posteriormente el tener que padecer una enfermedad. Entonces, es rentable por donde lo veas y yo creo que es actualmente
afortunadamente se está tomando un poco más se le está dando un poco más yo creo que no de importancia, porque la importancia siempre ha estado, pero se le está dando un poco más de vista, de De visibilidad, visibilidad, de ¿no? inmediatez al tema de Pero ¿por qué crees tú? Bueno, yo tengo una apreciación, Joseph, que no es tan vistoso, glamoroso, ¿no? Estos temas de prevención. Por eso será que los estudiantes más se centran, yo quiero ser el neurocirujano experto en la última neurona o el Claro. ultracardiólogo Sí, sí. especializado en atender intraútero, ¿no? O sea, esa ultraespecialización Sí, claro. va en detrimento de una formación preventiva que, como tú has señalado, es al final de cuentas lo más rentable que, Sí, que sí, puede asumir una nación, ¿no? claro que sí. No es necesariamente que vayan en detrimento, son complementarios obviamente, Ujú. pero sí es cierto que hay mucho más vista y mucho más importancia muchas veces dada a la parte recuperativa. ¿Por qué crees que pasa esto, Joseph, en Por nuestro una país? simple practicidad mediática, porque Ujú. verdaderamente es mucho más evidente el hecho Aparatosos y claros, ¿no? más claro, Ujú. digamos, ante la vista, ante los sentidos. Es mucho más claro ver a un paciente que ha sobrevivido después de un trasplante cardíaco, ¿no? O alguien que se le calma el dolor inmediatamente con una droga, a decirte, oye, qué bien, llegaste a los 80 años y estás saludable, oye, has prevenido, ¿no? Y has aplicado todas las medidas preventivas que tenías que hacer para llegar acá. O sea, eso pasa como que no es desapercibido, ¿no? Es Sin que la embargo, salud, el estado de salud, muchas veces cuando gozamos de buena salud, como que no le prestamos importancia. Estoy sano, estoy bien, no pasa nada, claro. hasta que vienen recién las enfermedades y ahí recién, como se dice coloquialmente, paramos la oreja, ¿qué está pasando acá? Sí, y lo más lamentable es eso, lo más lamentable es lamentarse, ¿no? O sea, Sí. es decir, uy, que cómo no lo hice, cómo no esto se podía prevenir, cómo no le presté la importancia y ahora estoy padeciendo las consecuencias de no haber tomado una práctica preventiva que, como seguramente comentaremos en un momento, no tiene que ser algo forzado, ¿no? Claro. Ahora, yo me acuerdo mucho cuando hicimos la presentación de nuestro libro, ¿no? Para quienes no lo conozcan sanamente, pueden contactarse con nosotros para conseguir el libro. Sí. Lo presentamos en el Todavía Colegio hay, Médico. todavía hay Ah, y ejemplares, todavía hay sí. ejemplares, por si acaso, para Ya quienes quieren. casi no, pero algunos quedan como para que las personas que todavía tienen el interés puedan conseguirlo. Y tú dijiste algo que me quedó bastante claro, un ejemplo bien práctico que incluso yo lo replico y lo digo a veces a mis pacientes, ¿no? Hablaste acerca del ejercicio físico, Ah, sí. cómo nos centramos mucho en el ejercicio físico para prevenir problemas físicos. Voy al gimnasio, actividad física, deporte, para prevenir algunas enfermedades físicas. Y así como podemos prevenir problemas físicos, podemos también prevenir Claro. problemas de salud mental. Joseph, ¿qué nos puedes decir? Sí, sí, por Tú supuesto. como con tu enfoque de salubrista, de prevención, ¿qué nos Claro, puedes claro decir? que sí, sí. Me acuerdo también haber dado ese ejemplo en la presentación del libro y básicamente un poco para hacer entender a las personas que nosotros llevamos en la cabeza ese chip de con mucha facilidad reconocer lo que físicamente podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida física. Es decir, si yo quiero verme mejor, sacar músculos o ser más atlético o tener mayor resistencia, ¿no? Entonces voy al gimnasio, me preparo, troto, ¿no? Etcétera. O sea, estoy acostumbrado a reconocer e identificar con facilidad el hacer actividad física o ejercicios para poder potenciar mi bienestar, ¿no? Mejorar mi sistema respiratorio, mi inmunológico, etcétera. Pero no estamos habituados a reconocer o identificar que también podemos ejercitar nuestra mente, ¿no? Es decir, trabajar en nuestra salud mental Tú dijiste algo muy con diferentes interesante, el ejercicios. gimnasio, pero no hay un gimnasio mental. Claro. ¿Debiera haber o no? O sea, claro, o sea, definitivamente lo hay en el sentido de que todo está en el conocimiento, ¿no? En el adquirir el conocimiento que te permita desarrollar esa serie de ejercicios, de actividades que van a fomentar y mejorar la calidad de vida y salud mental, ¿no? Joseph, y ya entrando un poco más al libro, porque ya en otro podcast vamos a hablar más extensamente acerca ya de algunos aspectos claves acerca de la prevención en salud mental. ¿Cómo así fue la elaboración de este trabajo, de este libro? ¿Cómo así surgió la idea? ¿Cómo, metodológicamente hablando, cómo desarrollaste este libro? Mira, justo recordando, Jeff, cómo empezó el desarrollo del libro, recuerdo que cuando nos conocimos y planteé la idea de desarrollar este tema de salud mental, el cual estuviste muy de acuerdo en colaborar con este desarrollo,
justo cuando íbamos a empezar a trabajar fue el año 2019. Ahí comenzó la pandemia, y por ahí. vino la pandemia, ¿no? O sea, a final del año, nosotros hablamos de esto en octubre, qué sé yo, y de ahí vino la pandemia en prácticamente finales y bueno, y el 2020, que obviamente nos azotó a todo el mundo. Y tuvimos pues que, bueno, cada uno de nosotros tuvimos que dedicarnos a nuestro trabajo asistencial prácticamente, ¿no? Para abordar esta pandemia tan terrible. Pero ya en ese interín, esos 2 años prácticamente que hemos estado en el tema del distanciamiento y todas las medidas preventivas, felizmente que pudimos seguir el contacto, pudimos tener la comunicación. Y hablando de la pandemia sí pues puso en realce las dificultades que tenemos en nuestra salud mental, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Creo que eso fue como un aliciente para Sí. seguir en este proyecto. No, nos desnudó completamente, nos dejó en evidencia respecto de todas nuestras carencias, en todos los niveles, dentro de ellos, por supuesto, la salud mental, y luego en todo nuestro nivel social, organizacional, estructural, todo mundial, etc. O sea, definitivamente nos hizo una radiografía de la humanidad que para mí fue una experiencia bastante memorable, ¿no? No necesariamente en el buen sentido, pero de hecho de las dificultades se pueden extraer muchos aprendizajes, claro, ¿no? Y son oportunidades para mejorar. Te comento entonces un poco, Joseph, que bueno, me comentaste esta idea, lo trabajamos, le fuimos dando vueltas. Sí. La parte personalmente, tú me comentarás, pero para mí lo más difícil fue escribir en un lenguaje simple, sencillo y claro. Ya, eso fue bastante complicado, porque yo, bueno, sí, venimos de un mundo académico, sí, de actividades científicas, nos comunicamos muchas veces entre médicos, sí, claro, y llevar esa información, esos descubrimientos científicos a un lenguaje claro, sencillo, para que la población general pudiera comprender y entender que pues, hay muchos beneficios. Bueno, personalmente yo lo vi un poco desafiante y bueno, ya sí, digamos que esos fueron los inicios de este podcast, porque acá tratamos de hacer claro, las cosas simples, sencillas, ¿no? Y todo puede haber iniciado acá en este sí, libro. Claro. ¿Cómo ves tú existe esa dificultad? Tú eres un experto en comunicar Por supuesto, mira, gracias a Dios, ahora puedo decir que tengo una amplia experiencia respecto de este tema, ¿no? O sea, en el sentido de que durante más de 15 años, como te decía, me he dedicado al tema de salud preventiva y promoción de la salud, y no puede uno dedicarse al tema de promoción y prevención sin tener que llevar las terminologías y los conceptos más importantes de salud al lenguaje coloquial, ¿no? Para que las personas puedan entender en todo sentido respecto de lo que deben de entender, porque un ejercicio importante es, digamos, convertir, traducir ese idioma técnico en un idioma coloquial. Pero el esfuerzo más importante, Jeff, no radica ahí, sino el esfuerzo más importante radica en discriminar qué es lo que necesita conocer nuestro usuario, o sea, nuestro beneficiario final, ¿no? O sea, qué es lo que necesita para que estamos ahí caminando en el borde entre lo que tiene que saber y lo que no debe saber en exceso, porque puede incurrir en un acto, por ejemplo, de automedicación, de autotratamiento, cosa que es Yo he visto que, doctor, por leer mucho acerca de determinada situación, ya no tomo las medicinas, ya no voy al especialista, me asusto, o sea, se abruman con mucha información, pues, ¿no? Por ejemplo. Entonces es un esfuerzo que no necesariamente todos los médicos tienen ni el tiempo ni la disposición de trabajar. Entonces, es un poco reducido. Pero déjame decirte algo, Joseph, muy importante, ¿no? Que esto, sí, el trabajar contigo particularmente, me ha servido para poder brindar un lenguaje más sencillo a los pacientes y los pacientes entienden, comprenden y tienen una buena adherencia al tratamiento. Porque muchas veces he visto varios colegas que... Yo trabajo en un hospital general, ¿no? El paciente no sigue las indicaciones, no tiene adherencia, no es consciente de lo que está pasando, y cuando le preguntamos, no es que el médico nomás sabía explicar bien qué es lo que está sucediendo, ¿no? Qué importante lo que acabas de referir, Jeff, porque efectivamente este ejercicio es muy útil para la práctica médica. Y no es muy útil para quedar lindo como médico. Claro, o sea, no es útil para que te digan, oye, qué bien, el doctor me explicó bonito y me dijo y entendí perfecto. No, es para que tu terapéutica se aplique de la manera más precisa y tú mismo puedas realizar tu ejercicio médico de la mejor manera posible. Si no tienes en primer lugar empatía con el paciente,
no vas a poder captar toda la información necesaria para hacer un buen diagnóstico y luego de ahí derivar tu tratamiento. Y si no tienes una buena comunicación con el paciente, tampoco vas a poder hacer que él siga las indicaciones como tú esperas que las siga, porque de pronto tiene muchas dudas en la cabeza o prefiere consultar a alguien que le aclare mejor. Alguien muchas veces del entorno, de la comunidad, que le explica en un lenguaje sencillo lo que esa persona cree o entiende, que evidentemente no es un tema médico, y pues ahí ocurren tantas situaciones. Es peligroso, entonces, en una tercera instancia es peligroso incluso. Claro, ¿no? No saber poder comunicar. Entonces, ya teniendo eso como antecedente, Joseph, ¿qué nos puedes decir acerca del libro, ¿no? ¿Qué impresiones te dejó este trabajo, este libro? ¿O qué te han comentado los usuarios, los pacientes acerca de este libro? Sí, siempre que alguien genera un producto para la salud, para la prevención, pues en primer lugar tiene una motivación personal definitivamente y tiene un aliciente personal que uno lo mueve en ese sentido, en el sentido de producir, de hacer, de trabajar en función del beneficio de los demás. Pero de hecho, recibir pues un feedback, una retribución, una reciprocidad en cuanto a la empatía que uno puede ponerle al desarrollo de este tipo de productos, es siempre un aliciente mayor, creo yo, ¿no? Escuchar a pacientes, amigos o conocidos, que indican el bienestar que han tenido por poder acceder a esta lectura, es creo un aliciente bastante importante para mí. En lo personal, siempre dedico esto a mi familia, a mis seres queridos, a mi esposa, a mis padres, como principales forjadores de mi vida, por supuesto mis padres, y sentirme que estoy siendo visto bien por ellos, que están orgullosos, es para mí pues una motivación grande. Y como anécdota en particular de este libro, justo por coincidencia de la vida, además, la primera persona que me hizo un comentario respecto del contenido del libro fue mi mamá. Mi mamá me abordó un día en la puerta y me dijo, oye, hijito, estoy leyendo tu libro y excelente, que ahora estoy entendiendo estas cosas. Y olvídate, o sea, si para mí ya entender que alguna persona que pueda leer el libro está beneficiada, más aún si esa persona pues es parte de tus seres queridos, ¿no? Y esto es muy importante, Joseph, porque, bueno, la semana pasada estuvimos conversando con un psicólogo, con un compañero también mío, acerca de las pseudociencias, de los mitos que existen en salud mental, Sí, lo vi. Desde una perspectiva científica, ¿no? Y para la población general, pues, tener un material con un lenguaje claro, simple, acerca de qué cosa es la salud mental, en qué consiste una depresión, qué es un problema adictivo, qué es un trastorno de personalidad, entre tantos otros puntos que tocamos en el libro, pues a mí también me lo han dicho, es bastante útil y le aclaran muchas cosas, ¿no? Y tú, ¿cómo ves el papel de la educación, Joseph, a la hora de comunicarnos con nuestros pacientes? ¿Todo se limita solamente al tema de prescripción, como estuvimos hablando hace un momento, o la educación médica hacia los pacientes puede ser una poderosa herramienta de salud pública? Claro que sí, lo hemos visto, lo acabamos de ver ya de primera mano con la pandemia, ¿no? O sea, qué tan importante y esencial es la comunicación, el mensaje claro, dirigido específicamente al público de una manera clara. Lo digo porque lo hemos entendido, no es que lo hayamos percibido, porque lamentablemente tuvimos un desfase tremendo. Yo justamente propuse al Centro de Investigación un proyecto para poder generar un contenido de valor respecto de educación para no solamente la pandemia, sino también para la salud en general, salud preventiva en general, porque tenemos que usar herramientas preventivas diversas, ¿no? Y las tecnologías de la comunicación y las herramientas de comunicación son las más valiosas que debemos y no estamos utilizando como se debería. Es que muchos tienen un estigma hacia las redes sociales. A mí me pasó en algún momento, TikTok, ¿para qué TikTok? Instagram, ¿qué es esto? Muchos piensan que es solamente para hacer bailecitos, y que no, Sí. es una herramienta poderosa para poder transmitir información valiosa, ¿o no? Y de hecho tiene que tener su bailecito, o sea, o sea, en el sentido de que la forma como comunicas Claro. es distinta de acuerdo a la red social, es cierto. A mí me costó mucho ingresar a TikTok, por ejemplo, porque de hecho mi primer prejuicio que tuve es el hecho de que ahí se hablaban puras sandeces y que teníamos que hacer... Muchos tenemos ese prejuicio. Y cayeron, es más, incurrieron, no es de mi gusto, yo no quiero tampoco juzgar a nadie, ni mucho menos, ni opinar del trabajo de
colegas, pero yo creo que no es mi gusto, por ejemplo, de que un colega médico o alguien del tema de salud necesariamente tenga que estar haciendo una marometa o un baile o una payasada, por decirlo así, para atraer la atención. Yo creo que lo que pasa es que a veces carecemos un poquito de esfuerzo, o por el tiempo de pronto también, ¿no? O sea, pensar un poquito más, hacer un poquito más de esfuerzo para darle la forma de que no necesariamente tengo que llamar la atención haciendo una payasada, ¿no? Entonces, hay formas, hay fórmulas y gracias a Dios que cada vez hay más evidencia en los sitios, diferentes formas de llamar la atención. No, ya no es tanto hacer necesariamente un tema de distracción de esta naturaleza, y son herramientas poderosas, potentes, que llegan a mucha gente y que por ahí, dentro de muy poco, te comento la primicia, ¿no? Sale un proyecto que he trabajado con el Centro de Investigación en Salud Pública de la Universidad de San Martín, que son justamente unos spots publicitarios de prevención que van a salir en todas las redes de la Universidad de San Martín, y bueno, en calidad de primicia te lo comento, estamos a punto de sacarlo. Entonces he trabajado con mucha paciencia también, con actores y todo el tema, como spots, lo que debió haber pasado durante la pandemia, ¿no? O sea, que los grandazos, canales poderosos, importantes, que tienen los recursos para hacerlo, no quisieron generar contenido de valor educativo como debe ser para poder... Yo me acuerdo que en la pandemia, más bien los spots alteraban la salud mental. ¿Te acuerdas que llegaban a veces mensajes, si sales te vas a morir, vas a ir a un... ¿Te acuerdas que pasaba eso? Sí, me llegó un mensaje, si sales mueres, que me están amenazando. Sí. O sea, no era el era malo. Y obvio que me están amenazando, no era el ministerio que estaba diciendo que... Terrible, terrible. En comunicación, en salud... Yo que ahora puedo decir que soy un experto en el sentido de que tengo mucha experiencia en esta trayectoria de salud, se cometieron muchos errores, y uno de ellos que seguramente el televidente que me está viendo ahora no me podrá dejar mentir, Jeff, ni tú tampoco, es más bien quedó una imagen del médico que parecía un vendedor con la disculpa del vendedor de abarrotes, pero, o sea... se peleaba uno con el otro, uno opinaba y quería quedar mejor que el otro, o sea, ahí se vieron pues los ánimos, los egos, las animadversiones, o sea, reflejamos, en vez de reflejar unidad, integridad, claro. Salud, bienestar y calma, todo lo contrario, como bien lo dices tú, ¿no? Más bien uno veía la televisión y se desesperaba y cambiaba de canal y decía, oye, pero este doctor está diciendo otra cosa, en el otro canal el otro doctor le está sacando la mugre la opinión del doctor. O sea, imagínate. Sí. Pero bueno. Y todo eso impactó tremendamente en nuestra salud mental, ¿o no, Joseph? Sí, claro. por supuesto. O sea, parte de lo que acompaña nuestra salud mental, lo que define la salud en general, ya está estudiado, hay determinantes de la salud. Y dentro de los determinantes están, por supuesto, los sociales, que ya seguramente lo podremos conversar en otro momento, pero de hecho, o sea, influye tu entorno en tu vida saludable. Y acá en el libro, en la introducción, hablamos acerca del efecto que tuvo la pandemia en nuestra salud mental, Joseph, ¿no? O sea, no... Sí. O sea, ha sido un duro golpe y bueno, yo creo que todavía no hemos terminado de sanar estas heridas emocionales, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? Sí. Mira, yo creo que fue muy pertinente el tiempo, el momento en el que se lanzó el libro, ¿no? Justo acabamos de terminar la pandemia, lo que había quedado bastante claro era el tema de nuestra deficiencia en cuanto a la salud mental, nuestras vulnerabilidades en cuanto al sistema de salud y a la salud mental en particular. Entonces justo llegamos, creo yo, en un momento oportuno como para poder difundir, porque mira, acá hay unos datos, fuerza, ¿no? Acá hay unos datos bien importantes que quiero compartir con los que nos están escuchando. El Perú, durante los años 2013-2016, tenía alrededor de 700 psiquiatras. Ahora somos un poco más de 1000, ¿no? Donde más del 80% se encontraban en la ciudad de Lima y más de la mitad tenía una práctica de manera privada, pero solo el 20% de los psiquiatras empleados por el Ministerio de Salud tiene práctica en los hospitales generales. Es decir, el acceso o las posibilidades de poder acceder a una adecuada salud mental, pues hace algunos años se veía bastante reducida. Afortunadamente ahora hay distintas modalidades para poder acceder en el hospital de salud mental, en un hospital general, en un centro de salud mental comunitario, la práctica privada. Pero es bastante importante que contemos con espacios en los cuales se pueda difundir aspectos positivos de la salud mental, como el libro, ¿o no? Sí, por supuesto. Como digo, la parte preventiva, que es mi cancha principalmente, tiene que abordarse, pero la parte recuperativa asistencial
es innegable que existe una necesidad vigente y prioritaria. O sea, claro, es prioritaria. Pero o sea, es que esa necesidad siempre va a seguir si es que no correcto, se corrige el tema preventivo. Y ahí viene lo que iba a decir, es prioritaria más no exclusiva. Claro. O sea, es prioritaria en el sentido de que sí, gasto mucho más en asistencia, pero tengo que dedicar el espacio y abordar el problema preventivo promocional, que es lo que va a evitar que finalmente siga llenando mi bolsa de una carga asistencial demasiado grande. Gracias, Joseph, por participar en este podcast. Igual vamos a vernos la siguiente semana porque tenemos que hablar unos temas adicionales ya específicamente sobre qué hacer para prevenir en los temas de salud mental. Ahora hablamos algún poco de generalidades acerca del libro, ¿no, Joseph? Y igual, cualquiera que desee conseguir el libro puede escribirnos a nuestras redes sociales, puede escribirse, comunicarse también con el doctor Joseph para poder agenciarse con alguno de nuestros libros. Gracias, Joseph, por tu participación y gracias a ustedes, amigas, amigos, por haber participado en este programa, en este episodio de Diálogos Expertos, un espacio para mejorar tu salud mental. No dejen de vernos la siguiente semana, que vamos a ampliar un poco más acerca de estos aspectos preventivos en salud mental, ya hablando específicamente qué se puede hacer para prevenir la depresión, la ansiedad, problemas de alcohol, el estrés y demás. Gracias y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales y también a las redes sociales del Dr. Joseph. Nos vemos con todos. Hasta luego. Chao.